Televisa presenta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos el equipo número 1 y estamos conformados por Maximiliano del Moral, Julián Sánchez, Diana Quirao y Dana Cornejo. Aparte de un servidor, Héctor Mora. El tema que vamos a ver son circuitos resistivos, inductivos y capacitivos en corriente alterna. Bueno, sin más que agregar, pasamos directamente a la información. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julián Sánchez Pale. Hoy les voy a presentar cómo funciona un voltaje que cambia con el tiempo con una resistencia. Primero que nada, nuestro circuito tiene un componente de una resistencia de 2 kΩ con un voltaje de pico que es de 3 volts y de un mínimo de 3 volts. Tenemos la frecuencia que es 1 kHz, como podemos ver en el osciloscopio. Ahora, nosotros nos vamos a llegar a nuestro Excel. Nuestro Excel tenemos el voltaje que son 3 volts. Pero vamos a ocupar el voltaje BRMS, recordemos que es como un 70% del voltaje. Entonces vamos a ocupar un 2.12 volts. Una frecuencia de 1 kHz, una resistencia de 2000 ohms y nuestro resultante o nuestro que tenemos que es esperado sería 1 miliampere. Pero como todo no es todo perfecto, nuestro circuito puede tener algunas fallas en la resistencia, los cables, etc. Entonces en nuestro multímetro tiene un aproximado de 0.975 miliamperes. Y se preguntarán, ¿cómo sacamos todo eso de la corriente? Recordemos, en una resistencia trabajando con un voltaje que cambia con el tiempo, no afecta mucho, literalmente se puede ocupar la ley de Ohm, entonces sería voltaje entre resistencia igual a la corriente que nos va a dar. Entonces, por eso nos da así la corriente. Ahora nos vamos con el otro circuito, cambiando la de 2 kΩ por 1 kΩ. Tenemos el mismo voltaje, tenemos la misma frecuencia, nada más cambiando la resistencia. Entonces, nuestro resultado esperado en la corriente sería 2.1 miliamperes. Pero como todo no es perfecto, como ya dije, tenemos una distinción en nuestro multímetro sería 1.8 miliamperes. Ahora vamos con otra prueba. ¿Qué pasa si le aumentamos la resistencia? Recordemos que nuestra resistencia no era de 2 kΩ, ahora le subimos 3 kΩ. Entonces, ya tenemos el mismo circuito. Disculpen, no tenemos una resistencia exactamente de 3 kΩ, así que tuvimos que ocupar uno de 1 kΩ y dos de kilo ohms en serie para que dé el resultado. Tenemos lo mismo, misma frecuencia, mismo voltaje, eso no se cambia. Y nos vamos con nuestro Excel. Nuestro resultado perfecto o ideal sería 0.7 miliamperes. Pero como obviamente todo puede fallar, aquí nos puede dar 0.6 miliamperes. Ahora, ¿qué pasa si ya no cambiamos la resistencia, si no cambiamos la frecuencia, ahora cambiamos el voltaje a 1 volt? Entonces lo bajamos. ¿Qué pasaría? Pues obviamente va a aumentar el amperaje y lo ideal, o lo correcto, o lo perfecto, sería 0.35 miliamperes. Y como obviamente en el circuito puede haber unas variaciones, aquí nos da 0.32 miliamperes. Bueno, como nosotros dijimos, ya bajó el voltaje, ahora, ¿qué pasa si lo subimos? Subiéndolo sería a 5 volts. Entonces, lo que se esperaría es de que suba el amperaje, como en nuestra fórmula. Miren, ahí está la fórmula. Y después, en nuestro Excel, podemos ver que el BRMS sería 3.54 volts, misma frecuencia, misma resistencia, y el resultado final sería 1.76 miliamperes. Y en nuestro multímetro nos da 1.59 miliamperes. Como pues hay unas cuantas fallas. Ok, volvemos con los 2 kΩ. El voltaje que sería 3, todo ordinario, todo normal. 2 kΩ, 3 de volts. Pero ¿qué pasa si cambiamos la frecuencia y la bajamos?
Recordemos que era un kilohertz, pero ahora lo bajamos aquí a 500 hertz. ¿Qué va a pasar? Lo normal, en nuestro Excel, utilizamos el voltaje BRMS 2.12 volts, la resistencia de 2 kilo ohms y ahora la frecuencia de 500 Hz. ¿Qué va a pasar? Pues nada, exactamente. Recordemos que la frecuencia en este caso no va a variar nada utilizando una resistencia en un voltaje que cambia con el tiempo. Entonces sería un miliampere. Y como nuestro multímetro está aproximado a 1 miliampere, que sería 0.9 miliamperes. Volvemos con el mismo circuito, 2 kilo ohms, 3 volts. Y ahora aumentamos la frecuencia a 2 kHz. Y como recordemos lo que dije, los hertz no va a importar cuando ocupamos una resistencia con un voltaje que cambie con el tiempo. Entonces, nos volvemos con nuestra opción, nos da la misma resultado que sería 1 miliampere. Y como en nuestro multímetro nos da 0.9 miliamperes. Entonces, en el resultado, la frecuencia no altera la corriente. El voltaje sí afecta, porque si este aumenta, la corriente también aumenta. Si este baja, la corriente baja. La resistencia es lo contrario. Si esta cosa, si la resistencia sube, la corriente va a bajar. Si la resistencia baja, la corriente va a subir. Es una inversa en diferentes palabras. Y eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Maximiliano y voy a pasar a explicarles el comportamiento de la corriente cuando se le aplica un voltaje sinusoidal a un capacitor. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la propiedad fundamental de un capacitor, que es la capacitancia, que es la capacidad de almacenar carga eléctrica. Ahora, cuando a un capacitor se le aplica un voltaje variante con el tiempo, aparece la llamada reactancia capacitiva, que está por acá. Aquí, como podemos ver en la pantalla, tenemos que la reactancia capacitiva es igual al inverso de la velocidad angular por la capacitancia, o dicho de otra forma, es el inverso de 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Esto quiere decir que si ya sea que la frecuencia o la capacitancia o ambos aumenten, va a disminuir la reactancia capacitiva, por lo que va a aumentar la corriente. Esto se debe a que la corriente se calcula como voltaje sobre la reactancia capacitiva, ya que la reactancia capacitiva funciona como una resistencia al oponerse al flujo de la corriente. Ahora, como podemos ver acá en la tabla, nuestro primer experimento va a ser con un voltaje pico de 3 volts, que es un voltaje RMS de 2.1 volts, con una frecuencia de 100 Hz, con un capacitor de 10 microfaradios. Esto nos da una reactancia capacitiva de 159.15 ohms, por así decirlo, y esto nos tiene que dar un amperaje de 13.3 miliamperes. Bueno, ahora si nos enfocamos al circuito, podemos ver que aquí tenemos un capacitor que es de 10 microfaradios. Ahora, aquí en el generador de señales tenemos, como ya habíamos dicho, un voltaje, una amplitud de 3 volts pico con 100 Hz, como lo podemos ver también aquí en el osciloscopio. Y esto, como bien habíamos dicho, nos tiene que dar una corriente de 13.32 miliamperes, siendo que realmente nos da aproximadamente 10.9 miliamperes. Esto se debe a que, el capacitor no tiene una capacitancia muy exacta, porque no es de gran precisión. Bueno, ahora, aquí ya conectamos un capacitor de 22 microfaradios. Ahora, viendo de este lado en la pantalla, tenemos que nuestro siguiente experimento es con un voltaje pico igual de 3, un voltaje RMS de 2.1, una frecuencia de 100, un capacitor, como ya bien habíamos dicho, de 22 microfaradios. Esto nos tiene que dar una reactancia capacitiva de 72.3 ohms, dándonos una corriente RMS de aproximadamente 29.3 miliamperes.
Ahora, aquí nos está dando 20.4, 20.5 miliamperes. Esto, como ya habíamos dicho, se debe a que probablemente el capacitor no tenga exactamente 22 microfaradios. Probablemente tenga aproximadamente unos 20 microfaradios. Entonces es por eso que no es la corriente que esperábamos. Bien, ahora conectamos un capacitor de 1 microfaradio. Como podemos ver aquí en la pantalla, nuestro siguiente experimento es con un voltaje pico de 3 volts, 2.1 voltaje RMS con 100 Hz, 1 microfaradio, y ahora la reactancia capacitiva nos da 1591.5, dándonos una corriente RMS de 1.3 miliamperes, dándonos en realidad 1.48 miliamperes. Tal vez eso significa que el capacitor es de un poco más de 1 microfaradio, probablemente 1.4 más o menos. Y bueno, vamos con el siguiente. Bueno, ahora podemos ver que hemos cambiado la señal un poco. Ahora tenemos una amplitud de 1 volt pico y 100 Hz, ese se mantuvo. Ahora, en el circuito hemos puesto de nuevo el capacitor de 10 microfaradios. Regresando a la pantalla, tenemos que nuestro siguiente experimento es efectivamente con un voltaje pico de 1, que nos da un voltaje RMS de 0.71, con frecuencia de 100 Hz. Otra vez tenemos el capacitor de 10 microfaradios, y este nos vuelve a dar que la reactancia capacitiva es de 159.1. No, este no cambió porque la frecuencia sí se mantiene igual y la capacitancia igual. Ese fue el multímetro. Ahora podemos ver que la corriente RMS ahora es de 4.44 miliamperes. Esto se debe a que ha disminuido el voltaje. Y podemos observar que aquí el multímetro nos dice que es de 3.5 más aproximadamente miliamperes. Esto se debe a que, obviamente, como ya habíamos dicho antes, el capacitor no tiene una carga exacta. Bueno, ahora hemos vuelto a cambiar la señal. Ahora tenemos 5 volts pico y se mantienen los 100 Hz. En el circuito sigue estando el de 10 microfaradios, el capacitor. Y regresando a la pantalla otra vez, tenemos que nuestro siguiente experimento es efectivamente con 5 volts pico, que son aproximadamente 3.54 volts RMS con 100 Hz, con un capacitor de 10 microfaradios. Tenemos otra vez una reactancia capacitiva de 159.15 ohms, y esta vez la corriente RMS es de aproximadamente 22.2 microamperes. De este lado tenemos que es de 19.4 aproximadamente miliamperes. Eso se debe otra vez a que el capacitor no tiene una carga tan exacta. Bueno, ahora hemos vuelto a cambiar la señal. Regresamos a los 3 volts pico que teníamos inicialmente, pero ahora hemos cambiado la frecuencia a 50 Hz. En el circuito sigue estando el 10 microfaradios aquí, y regresamos a la pantalla. Ahora, nuestro siguiente experimento es efectivamente otra vez con un voltaje pico de 3 volts, con un RMS de 2.1, ahora con una frecuencia de 50 Hz, y se mantiene el capacitor de 10 microfaradios. Esto nos da una reactancia capacitiva de 318.31, lo que nos da una corriente de RMS, de 6.66 miliamperes, y podemos observar que aquí en el multímetro nos da una de 6.5 miliamperes, que es muy parecido, pero otra vez varía por el valor del capacitor. Muy bien. Ahora hemos vuelto a cambiar la señal. Tenemos igual una amplitud de 3 volts pico y una frecuencia ahora de 150 Hz. En el circuito sigue conectado el capacitor de 10 microfaradios, y en la pantalla tenemos nuestro siguiente experimento. Tenemos un voltaje pico de 3 otra vez, que es un RMS de 2.1 volts. Tenemos ahora una frecuencia de 150 Hz, el mismo capacitor de 10 microfaradios, ahora con una reactancia capacitiva de 106.1 ohms, dándonos una corriente de 19.9 miliamperes. Aquí nos aparece una corriente de 14.48. De nuevo varía por el valor del capacitor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Algo que nos estaba olvidando mencionar es que el capacitor no responde
instantáneamente al cambio de voltaje cuando se le aplica un voltaje alterno, sino que al tener un efecto de carga y descarga, se hace que la señal de la corriente se desfase con respecto a la señal del voltaje ingresado al capacitor. Esto se debe a que al existir este efecto de carga y descarga, se puede expresar la corriente como una derivada respecto al tiempo del voltaje, dándonos que la corriente se desfase más 90 grados del voltaje alterno, quedándonos como una señal cosenoidal con respecto a la señal senoidal del voltaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ana Laura y les voy a hablar sobre el comportamiento de la corriente cuando se aplica un voltaje variante con el tiempo a un inductor. Primero debemos recordar la propiedad fundamental del inductor, que es la inductancia, siendo la capacidad de almacenar carga en el campo magnético. Cuando se aplica un voltaje alterno al inductor, surge la reactancia inductiva, que es igual a la velocidad angular por la inductancia o a 2pi por la frecuencia por la inductancia, siendo que si la frecuencia o la inductancia o ambos aumenta la reactancia, disminuyendo la corriente. Ahora pasaremos a la primera simulación. Para el primer experimento tenemos los valores de 3 volts pico, valor RMS de 2.12, frecuencia de 10 Hz, la inductancia de 10 milihenrios y la reactancia inductiva de 6.8 ohms, que se mide en ohms porque es la posición de la corriente. Y tenemos la corriente de RMS de 333 miliamperes, que se puede dividir en corriente pico de 477 miliamperes o corriente pico de 954 miliamperes, que podemos ver en la simulación, que nos arroja que se aproxima a los valores estimados. Ahora para el siguiente experimento cambiamos el valor del inductor. Como podemos ver, los valores es 3 volts pico, 2.12 volts RMS, una frecuencia de 10 Hz, una inductancia de 22 milihenrios y nos da una reactancia inductiva de 13.82 ohms y nos da una corriente RMS de 153 miliamperios, que se puede dividir en una corriente pico de 207 miliamperios o una corriente pico de 434 miliamperios, que pasamos al simulador y podemos ver que da el valor exacto. Para el tercer proyecto se hizo con los tres valores iguales, solo se cambió la inductancia por 1 milihenrio, dando la inductancia de 6.3 ohms, dando una corriente de RMS de 3.37 amperios, que se puede dividir en una corriente pico de 4.77 amperios o en una corriente pico de 9.54 amperios. Como podemos ver en el simulador, nos da los valores exactos. Para la siguiente simulación tenemos que cambiamos el valor del voltaje por un volt pico. El voltaje RMS ahora es de 0.71, la frecuencia sigue siendo de 100. La inductancia, ahora se cambió el inductor nuevamente por uno de 10 milihenrios y la reactancia nos dio de 6.28 ohms, dando así una corriente RMS de 0.56 miliamperios, que puede ser una corriente pico de 795 miliamperios o una corriente pico de 1.59 amperios. Cambiando a la simulación, tenemos que nos da estos valores. Para la siguiente simulación tenemos el voltaje pico de 5 volts, voltaje RMS de 3.54, la frecuencia de 100, la inductancia de 10 milihenrios
y la reactancia inductiva de 6.28, dándonos así una corriente RMS de 0.562 que se puede dividir en una corriente pico de 795 mA o en una corriente pico de 1.59 mA. Volviendo a la simulación, podemos ver los valores exactos. Entonces, con la siguiente simulación volvemos a los 3 volts pico, al RMS de 2.12, a la frecuencia cambió a 50 Hz. La inductancia ahora sigue siendo de 10 milihenrios, dándonos así una reactancia inductiva de 3.14 que se convierte en una corriente de RMS de 0.675 mA o que se puede hacer en una corriente pico de 954 mA o bien una corriente pico de 1.9 mA. Volviendo a la simulación, podemos ver los valores exactos. Por último tenemos el voltaje de 3 volts pico, voltaje RMS de 2.12, frecuencia ahora de 150 Hz, inductancia de 10 milihenrios, reactancia inductiva de 9.42 que nos da una corriente RMS de 225 mA que se puede escribir en una corriente pico de 318 mA o una corriente pico de 636 mA. Yendo a la simulación tenemos los valores exactos. De manera similar que con el capacitor, existe un desfase con respecto a la señal de voltaje de menos 90 en la corriente debido al efecto de carga y descarga del inductor. Bueno, eso sería todo por mi parte. Bien, comenzamos con el circuito resistivo, el cual el comportamiento de su corriente es lineal respecto a su resistencia y voltaje. Después tenemos el circuito capacitivo, el cual por el efecto de carga y descarga no es lineal, sino que depende proporcionalmente de su frecuencia. Esto quiere decir que cualquier cambio en su frecuencia o capacitancia va a afectar directamente a su corriente. Asimismo tiene un desfase de más 90 grados. Por último tenemos el circuito inductivo, el cual es gráficamente hablando el inverso del capacitivo. También por el efecto de carga y descarga es no lineal y depende, al igual que el otro, proporcionalmente de la frecuencia. Aquí cualquier cambio en la frecuencia y su inductancia hace que la corriente cambie, inversamente hablando. Sin más que agregar, creo que este sería un enfoque en general de todos estos pequeños temas y pues nada más que decir.